Hola chicos, ¿cómo están? Feliz sábado, bienvenidos a esta lección número 11, Anhelo de Más. Así que bienvenidos también a quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes. Recuerden que estamos tanto en Instagram como en YouTube, como Iglesia Central Neuquén, y estamos saliendo los viernes a las 20 horas. Bienvenido Agus, bienvenida Sa. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo esta semana? Hola, Ire, ¿cómo estás? Hola, Agus, feliz sábado. Muy bien, la verdad que estamos muy contentos de estar acá compartiendo recibiendo un nuevo sábado, todos juntos como iglesia. Así que bueno, preparados para este repaso. Hola chicas, hola Ire, hola Sashi. 11ª lección que grabamos. Impresionante, ya se nos termina el trimestre. Y bueno, aprovecho para comentarles a todas aquellas personas que nos vienen acompañando y viendo los videos que se vienen 2 vivos seguidos, la 12ª y 13ª lección vienen en vivo y con invitados especiales interprovinciales. No son de la iglesia local de Neuquén, de ninguna, son de otras provincias. Así que lo dejamos ahí como incógnita y te damos a que nos acompañen en los próximos 2 vivos. Bien, que también van a realizarse los viernes a las 20 horas, así que igualmente lo vamos a estar publicitando durante la semana para recordarles y para que se sumen en ese horario, así podemos charlar juntos ese día. Bueno, chicos, ¿qué les parece si empezamos este repaso de la lección con una oración? Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este sábado que nos das. Gracias porque podemos estar conectados entre hermanos, como amigos, como familia. Gracias, Señor, porque podemos estar conectados con vos en este momento. Te invitamos a que estés presente en este culto, que estés presente, Señor, en este repaso de la lección, que tu Espíritu Santo nos guíe y que estés con cada una de las personas también que nos están acompañando. Ayúdanos, Señor, y gracias por escuchar nuestra oración. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué lección extraña yo la llamaría? Interesante, pero es un poco teológica. A mí me llevó muy a conceptos teológicos. Empieza hablándonos y explicándonos un poco sobre los modelos que se presentan en el Antiguo Testamento con cumplimiento en el Nuevo Testamento, que también se les denomina tipo o antitipo. Inclusive creo que en el Deseado de todas las gentes, o en el Conflicto de los siglos, no me acuerdo exactamente, en el prólogo, habla y explica un poco sobre lo que son los tipos y los antitipos, en donde claramente durante todo el Antiguo Testamento Israel lo utiliza mucho como ejemplo, como modelo, a veces para seguir o a veces como para no seguir, durante los días de la semana. Sí, a mí me pasa con este tema de que yo me lo imagino a Dios, ¿no? Como viéndonos a nosotros como seres finitos, con nuestras incapacidades, con nuestras limitaciones, y en su inmenso amor busca la mejor forma o la forma más didáctica de hacernos entender mensajes sumamente importantes a través de cosas sencillas que nosotros podamos ir interpretando, poder entender. Yo trato de verlo así, ¿no? Como el amor de Dios reflejado acá también. Como un padre le enseña al hijo capaz una lección bajándole a su nivel esa enseñanza, ¿no? Y Dios de alguna manera lo está haciendo con nosotros hoy, ¿no? Nos está dando una lección sumamente importante de cosas celestiales que nosotros no comprenderíamos si no fuera a través de estos ejemplos. Sí, y además estos recursos que usa Dios a lo largo de toda la Biblia para enseñarnos estas lecciones mucho más complejas, los retoma, vuelve a lo que ya conocemos y vuelve a darle como una vueltita más de rosca para enseñarnos otras cosas que nuestra mente finita hace que nos cueste muchísimo llegar a entenderlas. Así que me parece un repaso de la lección novedoso, con muchos recursos para usar. Inclusive, nuestra religión nace del cumplimiento de un antitipo. Cuando Dios pasa del lugar santo al lugar santísimo, como pasaba en todo el Antiguo Testamento,
ahí vemos el cumplimiento también, aunque no lo podemos ver visualmente, sabemos qué pasó, de uno de los ritos que tenía Israel durante todo el transcurso en el desierto. Bueno, así como Jesús pasó al lugar santísimo para realizar una intercesión por nosotros, lo mismo pasaba en el pueblo de Israel una vez al año, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, con campanitas inclusive, porque si entraba impuro, él, al entrar a la presencia de Dios moría automáticamente. Podemos empezar a hablar de lo que eran los ritos, que eran un poco el tipo de la muerte de Jesús en la cruz, en Levítico 34, 32 al 35. No sé si alguna puede leerlo. Y ahí en Levítico 4:32, Dios establece los rituales de cómo iban a ser los sacrificios y dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degolle el holocausto. Bueno, y sigue dando algunas especificaciones, pero era muy exacto todo lo que tenían que hacer. Incluso la selección de la víctima, del cordero que iba a morir, también tenía características especiales. Era un cordero, por lo tanto, era chico, no tenía que tener defecto, y eso también representaba a Jesús, que venía a morir por nuestros pecados, aún sin haber cometido nunca ningún error. Y además la lección hace una referencia que la podemos leer en el día lunes, dice, la sangre y el derramamiento y la aspersión de sangre eran fundamentales para muchos de los ritos. Esto no es algo atractivo, ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea del universo y eso es el pecado. Creo que a través de todos estos ritos, o sea, algo que Dios estaba tratando de mostrar a la gente que a través de ese dolor, porque yo creo que si yo estuviera ahí entre el pueblo de Israel, a mí me hizo como imaginar un poco esto. Si yo estuviera entre el pueblo de Israel haciendo esos ritos, qué fuerte debe haber sido, ¿no? Estar en esa situación, como vos leías, colocando la mano sobre el animal que moría ahí enfrente tuyo, el derramamiento de esa sangre y de un animalito inocente. Tal vez nosotros no podemos dimensionar porque no estamos acostumbrados a verlo tampoco, pero nos parecería muy cruel. Y me hace pensar un poco también en lo que fue ese primer sacrificio de un cordero, ¿no? Cuando Adán y Eva tuvieron que ver a un ser inocente morir por primera vez, a un animalito y haber sentido lo que era realmente la paga del pecado, ¿no? Que era la muerte. Y ese pequeño cordero, si bien nos da lástima, imagínense cuánto más nos debería llegar, ¿no? Al corazón que Jesús dio su vida por nosotros. O sea, de pensarlo, yo creo que, no sé, a todos debería conmovernos. Y también me hace pensar un poquito esto de cómo habrá estado el pueblo de frío, ¿no? Porque llega un punto que estos rituales se dan una y otra y otra y otra vez, y cuando uno se acostumbra a esas cosas, ya es como que pierde un sentido también. Y tuvo que venir realmente Jesús a cumplir esto para que tome la dimensión verdadera, ¿no? Que tiene y el significado que esto tiene, ¿no? Sí. Inclusive es como que el pueblo de Israel nunca entendió nada, vino Jesús, murió y siguió sin entender nada. O sea, nunca vieron el cumplimiento de todos los ritos que ellos hacían, e inclusive se rasga el velo del templo y no se dan cuenta de nada de lo que estaba pasando. El pueblo de Israel es increíble cómo nos sirve, como plantea la lección, como ejemplo, como modelo de personas que no entendieron a Dios, no entendieron a Jesús. A pesar de estar en constante contacto con las escrituras, eran muy pocos en aquel entonces quienes tenían acceso a la Biblia, al Antiguo Testamento, y ellos se las sabían de memoria. Vivían enseñando y dando sermones sobre esto, sin embargo no habían desarrollado ni mantenían esta sensibilidad y esta atención constante para ir revisando qué pasaba. Y ellos estaban tan pendientes de otra cosa que iba a venir o que iba a suceder tan en el futuro que cuando llegó Jesús
y vivió toda su vida acá en la tierra, no lo vieron. Todo el tiempo buscaron ver los errores, como vimos en las lecciones anteriores, en lugar de reconocer que el Salvador había llegado. Inclusive esto que decís, Ire, Pablo se lo dice a los israelitas, que miren a sus padres que habían estado 40 años dando vuelta en el desierto, cubiertos por las nubes, con la nube de fuego que les daba calor durante la noche, e igual quedaron esclavos de todas las cosas que tenían en Egipto. Estaban libres físicamente, pero mentalmente seguían esclavos allá. Entonces, Pablo pone ejemplo a los corintios, el Israel del Antiguo Testamento, y nosotros tenemos al Israel del Antiguo y del Nuevo. Creo que es hasta un poco más de presión a nosotros que tenemos esos dos modelos para entender y ver a Dios, ¿no? Y no dejarlo pasar al lado y no estar esclavos mentales de un montón de cosas que hoy por hoy tenemos en el mundo para distraernos. Entonces un poco me llevó a eso. Sí, y se me viene a la mente un versículo que dice, tengan cuidado, aquel que cree que está firme de no caer. No olvidar que la salvación no es solamente por conocimiento, sino que constantemente tenemos que seguir manteniendo esta comunión, porque el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel había recibido el cuidado de Dios a través del fuego, a través de la nube, todos habían pasado por ese mar rojo, y sin embargo de esa generación ninguno entró a la Canaán prometida. También eso sucedió posteriormente, como vos decías, con los fariseos. No aceptaron a Jesús, a pesar de tener el conocimiento y de haber sido bautizados en todas estas cosas. Y también lo que podemos sacar con esta lección, y siguiendo esto que decías de los fariseos, ellos tenían todo el conocimiento, ¿no? Pero no sabían o no querían bajarlo al pueblo, ¿no? Al resto de las personas. Se sentían como privilegiados por esto y ya se creían superiores también. Entonces, Jesús lo que viene a hacer es como todo lo contrario, viene a traer todos esos conocimientos, como decíamos hoy, bajárselos a estas personas que estaban necesitando de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacía Jesús? De la manera más simple, más sencilla, que ellos pudieran entender. Y en el deseo de todas las gentes, acá en el comentario de la lección, hay una cita muy linda, se las voy a compartir, dice así. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir a pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintivamente. Y un poco más abajo dice lo siguiente, refiriéndose a Jesús, ¿no? Su ministerio activo consistía no solamente en sermonear, sino en educar a la gente. Cuando pasaba por las aldeas, entablaba relaciones personales con la gente en sus hogares, enseñando y ministrando sus necesidades. Entonces habla de que ahí las multitudes lo seguían y aumentaban, ¿no? Y Jesús lo que hacía era simplificar los discursos con el empleo de las parábolas. Y esa es la forma en que Dios nos enseña, esa es la forma en que Dios nos muestra su carácter y su amor, ¿no? Que Él quiere relacionarse con nosotros. Todo lo contrario a lo que hacían por ahí los líderes religiosos en ese momento, yo creo que es un gran ejemplo para nosotros también, hoy, de poder acercar la palabra de Dios y lo que cada uno conoce de manera simple, sencilla y sobre todo tratando de conectar, ¿no? Con la persona que tenemos enfrente. Bien, ¿y qué diferencia había en lo que se llevaba la persona que iba al templo a escuchar a este líder religioso y el que había tenido el encuentro con Jesús en la naturaleza? El que hablaba desde el púlpito, sermoneaba, daba las palabras desde lo que debería ser, pero su vida reflejaba otra cosa, y en cambio Jesús les proponía algo completamente diferente. La persona, cuando escuchaba a Jesús, sentía y sabía que era importante. Sabía que en ese momento Jesús conocía todo lo que había en su corazón y aún así los esperaba con los brazos abiertos. Y constantemente me lleva a preguntarme cómo enseño yo, qué demuestro yo a las personas. ¿Estoy dando solamente palabras o les estoy haciendo sentir que hay un Dios que me quiere salvar, que dio su vida y que en realidad eh,
es muy sencillo para nosotros hoy ser salvos, porque ni siquiera tenemos que sacrificar un cordero, es aceptar ese sacrificio que ya fue hecho por mí. Inclusive, llevándolo un poco más, que para mí una de las cosas más poderosas, además del mensaje que era el Hijo de Dios, es lo integral de la vida de Jesús. Qué importante es que cuando nosotros damos un mensaje, también lo demostremos o lo fundamentemos con nuestras actitudes, porque una cosa es pararte al frente, dar un sermón sobre un espíritu, sobre la misión, después yo me bajo y no, misión no, me parece muy importante la parte integral. Y esto que vos mencionabas, me lleva un poco ya al día jueves, creo, o miércoles, que habla cuando Pablo nos dice que a partir de la muerte de Jesús ya no hay más esclavos, ya no hay más griegos, ya no hay más hombres, ya no hay mujeres, somos todos iguales. Y últimamente es como que me fascina, acá la psicóloga me puede dar un poco, me pasa un poco de sesgo selectivo, como que encuentro en cada versículo de la Biblia, y más cuando hace referencia a la muerte de Jesús, o inclusive hablábamos el sábado pasado en la escuela sabática sobre que el cuarto mandamiento rompe todas las relaciones jerárquicas, cuando Pablo, inclusive como dije hace un ratito, no hay más griego, no hay más mujer, no hay más hombre, no hay más libre, no hay más esclavo, nos ponen a todos iguales en la cruz, somos todos iguales, y eso me fascina. Sí, con respecto a esto que decís, Agus, me parece que es re interesante este concepto que planteas de la igualdad y sobre todo que podamos descansar en esto. Me parece que la lección apunta un poco a esto también, que en esa salvación podamos descansar, porque así como Cristo, como dijiste, que Cristo vino a morir por todos nosotros, la lección esta nos invita a que nosotros, les voy a leer textual como dice acá, la mejor preparación que podés tener para la segunda venida de Cristo es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debéis creer en Cristo como un Salvador personal. Y este es el llamado, ¿no? En este sábado, que podamos descansar en esa salvación que Cristo nos ofreció a todos, no importa nuestra condición social, no importa nuestra familia, no importa nuestro pasado, si somos adventistas de cuna o no, recién estamos empezando a conocer a Jesús, empezamos a escuchar de Él, no importa absolutamente nada, solamente creer en lo que Él hizo por nosotros y esto es la mejor forma de prepararnos, ¿no? De manera tranquila y en paz con eso. Estando en paz con Dios, yo creo que es una forma que nosotros vamos a poder vivir el cristianismo de otra manera. Cambia, no, en realidad agrega otro sentido al sábado, usa el sábado también como modelo. A lo largo de este trimestre fuimos viendo la importancia del sábado, un día de celebración, de reconocimiento a Dios como nuestro creador, como nuestro libertador, pero también cuando logramos disfrutar del sábado, estamos anticipándonos a la venida a la tierra prometida, a nuestra Canaán celestial, pero solamente vamos a poder anhelarla cuando logremos disfrutar realmente del descanso en Cristo. Que el descanso en Cristo no significa no hacer nada, no es un descanso pasivo, sino el trabajo diligente y de servicio hacia el otro. Y esa es la única manera de prepararme y de adelantar la llegada a esa Canaán. Muy, muy linda la lección de esta semana. Me encantó repasarla con ustedes, siempre me lleva a pensar para otros lados. Así que bueno, nos vamos despidiendo y los invitamos a que nos vean los próximos 2 viernes, que van a ser en vivo a las 8. Invitados sorpresa, muy especiales, así que nada. Chicas, feliz sábado de nuevo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana en vivo entonces.